Bien, estamos en la tercera tutoría, ya estamos a mitad del periodo, casi para terminar el año. De manera especial hoy voy a compartirles un tema que me agrada mucho, me motiva y espero que a ustedes también les llene, ¿verdad? Este tipo de temas. Voy a compartirles pantallas para que podamos analizarlo. Solamente déjenme que voy a... Ok, vamos a... Ok, no sé si están observando la pantalla ya. Sí, se observa. Sí, se observa. Ok, Dije, mira, licenciado. excelente, muy bien. Eh, quiero compartirles con ustedes. A ver si puedo mover este cosito por acá, para que no me estorbe mucho. Ok, vamos a ver. El tema que hoy vamos a hablar es el problema del hombre. Es un tema muy bueno, muy interesante, porque vamos a analizar acerca de algunas realidades que en filosofía, como lo mirábamos en otras clases, la filosofía no es algo que esté en el aire, no es algo que esté allá, abandonado. No, la filosofía es algo que verdaderamente a nosotros pues, nos debe de ayudar a aterrizar en el siglo XXI, a aterrizar nuestro conocimiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tenido un crecimiento, ha tenido un proceso evolutivo, no solamente biológico, desde el campo biológico, sino desde el campo psicológico y toda la parte social, política, etcétera. Entonces, tenemos que analizar bien la situación, cómo está la manera de ver al hombre en su comportamiento individual, pero también social. Los temas que vamos a ver son, o los subtemas que vamos a ver es el fenómeno y esencia, que es eso de fenómeno y esencia, la crítica a Platón, las ciencias de Aristóteles, la organización de la naturaleza, la estructura de la realidad y su origen, influencia aristotélica en la sociedad feudal, los estoicos y los epicúreos. Son temas que ya van a ver qué interesantísimos son y ojalá que podamos sacar el mayor provecho. Y si hay intervenciones, entonces las pueden hacer también, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. En cuanto al primer tema, vemos el fenómeno y la esencia. Un hombre, filósofo llamado Parménides, presocrático, hizo una afirmación muy buena, y es que nada cambia. A diferencia de otro filósofo llamado Heráclito, que él decía que todo cambiaba, que todo estaba en constante movimiento, Parménides tiene una postura distinta y dice que nada cambia, que nada está en movimiento, que no hay variaciones y que todo es una ilusión de los sentidos, es algo provocado por los sentidos, la percepción que uno tiene de las cosas, pero que si nada cambia, todo es estático, es decir, todo está en una constante armonía y que todo está en una es permanente, todo es permanente, como cuando a alguien le dicen después de tantos años de verlo, le dicen, uy, ¿cómo has cambiado? Y le dicen, yo no he cambiado en nada, sigo siendo el mismito. Y la otra persona percibe algo distinto de uno. Cuando después de mucho tiempo de verlo, entonces como que notan algo diferente, pero es la percepción de la persona. Y uno dice, no, pero yo soy el mismito, no he cambiado absolutamente en nada. Sigo siendo la misma persona. Entonces, vemos que en el caso de Parménides decía que todo estaba constante, que nada ha cambiado, que es una percepción de los sentidos. En el caso del señor Sócrates, a este se le va a considerar como el fundador de la tradición filosófica occidental, primer dato importante. Como lo ven ustedes en la imagen, ahí tenemos a Sócrates como pensando, ¿no? Analizando, reflexionando. Una de sus frases famosas es, conócete a ti mismo. Ya no solamente nos referimos en la parte de los presocráticos como a aquello que le interesa el arjé, basado en el cosmos, la naturaleza, la física o materia. Ahora, en este caso, vamos a profundizar un poco más, en el caso de con Sócrates,
de el ser como tal, el conócete a ti mismo, no conocer la naturaleza o el ambiente, sino a sí mismo. Por eso ven en la imagen de abajo que es como el rostro está viendo hacia sí mismo. Esa es una introyección, podríamos decir en psicología. Una introyección es volverse a sí mismo, verse a sí mismo, no ver al otro. Entonces, esta frase de conócete a ti mismo, igual que como otras más que pronunció Sócrates, las inmortalizó Platón, su discípulo. Platón, cuando escribió los diálogos, o los diálogos de Platón, allí habló muchísimo acerca de Sócrates, su maestro. Entonces, la pregunta que tenemos aquí con Sócrates es, ¿qué cosa es posible de conocer? ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a conocer? Ya que Parménides decía que todo parte de los sentidos y que la percepción puede cambiar. Es decir, la percepción no nos hace ver igual las cosas. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué color es el cielo en este momento? Algunos van a decir un azul celeste, un azul más oscuro. Entonces, pero vamos viendo que no siempre tenemos la misma percepción de un color. Cuando alguien utiliza lentes, por ejemplo, no mira igual que una persona que nunca ha utilizado lentes, que no las necesita. No vemos las cosas igual, no percibimos las cosas de la misma forma. ¿Es posible un conocimiento que sea absoluto, completo, verdadero acerca de las cosas? La respuesta, no se puede conocer nada si no se reconoce la propia ignorancia. Es decir, hasta cuando yo reconozco que verdaderamente que no lo sé, que no tengo la respuesta concreta, que no tengo la respuesta universal, es cuando emprendo un nuevo camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de la búsqueda de la verdad. Buscar la verdad. Por lo tanto, cuando yo quiero conocer si hay un conocimiento que llega a mí, de qué manera llega a mí, cómo llega a mí, de qué forma, cuáles son los medios, entonces me doy cuenta de que los demás piensan diferente. A veces lo hemos dicho, a veces lo hemos dicho, pero no siempre comprendemos por qué la persona opina diferente a mí y ve las cosas diferente a mí. ¿Por qué mi mamá piensa diferente a mí? ¿Por qué mi papá piensa diferente a mí? ¿Por qué mis hermanos no piensan igual como pienso yo? ¿O porque yo no pienso igual que los otros? Porque somos diferentes. ¿Pero por qué somos diferentes? Porque muchas veces la percepción de la vida, la percepción de las cosas, no es igual, no es la misma. Sócrates tenía algo que se llamaba la ironía o la famosa ironía socrática. Este va a ser el mejor instrumento que va a utilizar Sócrates. ¿Para qué? Para poder indagar en los temas y para ayudar a la gente a que pueda encontrar la verdad, a descubrir la verdad. ¿Cómo lo hace? Por medio de una metodología que se llama mayéutica. Ese es el arte de saber preguntar. Oiga, saber preguntar. Porque podemos hacer preguntas, pero a veces las preguntas pueden estar mal formuladas. Por lo tanto, si una pregunta está mal formulada, la respuesta va a ser incoherente. No va a tener una respuesta que esté acorde a la pregunta, porque tal vez la pregunta está mal hecha. Entonces, podría ser eso, pero es que a veces no solamente es que esté mal hecha, sino que a veces la manera también de cómo yo pienso y cómo yo hago formula la pregunta, a veces no hay lógica. Entonces, habría que analizar o detenerse un poquito más a ver por qué a veces lo que preguntamos la otra gente no nos comprende. Tendríamos que reformular o reordenar las ideas, de manera que la persona pueda captar lo que yo estoy preguntando. ¿Y para qué pregunto? ¿Para qué hago una interrogación? Para encontrar una respuesta, para encontrar una verdad, o para por lo menos salir de esas dudas que tengo. Entonces, Sócrates, con su famosa ironía, con la mayéutica, que es ese arte de saber preguntar o de interrogar, era para ayudar a las personas que tenemos tantas preguntas, o el ser humano tiene tantas preguntas, que las respuestas las tenemos ya. Lo que pasa es que no siempre tenemos la claridad para saber comprender cuál es la respuesta de las cosas, qué es lo que nosotros estamos preguntando y qué es lo que queremos saber. En cuanto a Platón, que fue discípulo de Sócrates, de Sócrates, ustedes pueden ver allí en la imagen algo interesante. Ven el signo del infinito, ¿cierto? El signo del infinito. Ven unas personas que son ya envejecidas y van saliendo jóvenes, niños, ¿verdad? Rejuvenecidos. A eso es lo que se le va a llamar transmigración de almas. Transmigración de almas. Es decir, donde todo, ¿verdad? Envejece, pero vuelve otra vez a aparecer de una manera ya nueva, rejuvenecida. Entonces Platón se va a preguntar acerca del conocimiento. ¿Cómo es posible que se dé el conocimiento? Ya Sócrates decía, conócete a ti mismo. Pero en el caso de Platón es, ¿cómo es posible el conocimiento? Las ideas que entonces no provienen de los sentidos para Platón. No.
Para él es una constitución que ya está dada, que es de forma intelectual. Es una representación en el interior de la mente. Las ideas son una representación, no es la realidad. Entonces, mire usted, tenemos en nuestra mente ideas, pero eso es una representación de algo que ya está dado. Por ejemplo, si yo digo una silla, ¿todas las sillas son iguales? No, no todas las sillas son iguales. Hay sillas que son diferentes. Hay de madera, hay de metal. Incluso un árbol puede sacar una silla también, ¿verdad? De un tronco puede convertirse en una silla. Algunas tienen respaldar, otras no tienen respaldar, otras tienen donde poner las manos, otras no las tienen. Hay otras que tal vez son acolchonadas, otras rústicas, pero todos entendemos lo que significa una silla. ¿Cuál es la función de una silla? Poder entonces ayudar para que una persona descanse sobre ella. Esa es la función de una silla. Pero la idea de silla es una sola la idea de silla. Aun cuando en la realidad esto físico, esto que es material, podemos encontrar una gran variedad. Pero la idea original, allí está, que se llama silla, pero no está aquí en la mente. No está aquí directamente en la mente esa idea como tal de silla. Hay una realidad propia donde sí está la idea original de silla y de donde nosotros adquirimos todas las demás variaciones de la silla. Entonces, el origen de las ideas, ¿qué pasa? Recurre en la doctrina de los recuerdos. Conocer es para el alma recordar. Es decir, por eso dice, esto yo siento que ya lo había vivido antes. Esto yo siento como que ya lo había pasado. Qué raro, pero no sé, yo siento como que ya había pasado por aquí, como que esta persona iba a venir acá. Como que tenemos, alguna gente le llama premonición, ¿ok? Pero en el caso de Platón, dice que esto lo que está experimentando es un recuerdo de vidas pasadas. Es un recuerdo de algo que ya se vivió, de experiencias vividas. Es lo que va a decir Platón. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Recordar algo que nosotros o que el mismo ser humano ya ha experimentado. ¿Por qué? Porque eso proviene de una idea original, de lo que nosotros hemos reconocido como el mundo original, el mundo de las ideas. Está el mundo de las ideas. Y todo esto que nosotros vemos, este mundo, lo que nosotros palpamos es algo físico, pero no es la realidad de las cosas. No es la verdad, no es la parte original. No es. Y eso original solamente se encuentra en el mundo de las ideas, porque de ahí depende todo lo demás. Conocemos el número 5, pero nadie ha visto caminar por la calle el número 5. Nadie ha platicado con el número 5, pero conocemos el número 5. Vemos y conocemos los triángulos, pero nadie ha visto caminar por la calle un triángulo o un círculo. Nadie lo ha visto. Entonces, la idea está. Entonces, todo ese montón de ideas originales, por eso dice Platón que todo este mundo sensible, esto es una copia del original. Es todo nosotros, todo lo que es una copia del original. Y que esta copia, cuando una vez muere, regresa al mundo de las ideas, a su sentido original. Y por eso después vuelve otra vez a este mundo, por eso la parte del infinito que ven en la imagen, regresa otra vez. Y cuando regresa hay ciertas cosas que uno recuerda que ya vivió. Y eso es un pensamiento platónico, miren, bastante interesante. Y lo que hacemos nosotros solamente es recordar lo que hemos vivido anteriormente. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, recuerden que está Sócrates, Platón y Aristóteles, uno maestro del otro. Entonces Aristóteles, que fue discípulo de Platón, fue su discípulo, asistió a la academia de Platón, pero también Aristóteles fundó su propia academia, solo que le identificó como el Liceo. Él va a cuestionar varias teorías de Platón, sobre todo en el campo de las ideas. Y para él dice que las ideas, ¿verdad? No son realidades. Cuestiona a Platón que las ideas no son realidades. Una idea no puede ser una realidad. Para Aristóteles no le daba eso, no le cabía. ¿Verdad? No podía comprender cómo una idea es una realidad, pero una idea es una idea. Entonces, ¿qué papel podría desempeñar un filósofo que no le da importancia a la actividad sensible? La actividad sensible es lo material, sensible, lo que percibimos por los sentidos. Entonces, ¿qué importancia tendrá que se le dé más relevancia a la idea que a lo que está visible, a lo que es palpable? Eso es un interrogante que se nos hace. La realidad entonces se conoce con ayuda de una doctrina de conocimiento que establece dos órdenes. Uno, que es lo esencial o de lo general.
Y la otra, que esta de lo esencial general, que esto depende de la razón. Y está la otra que depende de los sentidos, que es de manera sensible o de manera individual. El conocimiento entonces puede ser partiendo de lo general o partiendo de lo individual, partiendo de la razón o partiendo de los sentidos. Es decir, que hay dos maneras de cómo conocer. Hay dos maneras de cómo obtener el conocimiento, por medio de la razón o por medio de los sentidos, de lo que nosotros percibimos, lo que nos rodea. Y entonces a partir de ahí nosotros identificamos que hay dos maneras como Aristóteles nos está diciendo que el conocimiento llega a nosotros, por los sentidos o por la razón. Por la razón que podríamos decir que es la parte de las ideas y por los sentidos que es la parte de la experiencia. Haciendo es como adquirimos el conocimiento. No tal vez como decía Platón de que las ideas ya estaban, que nosotros conocemos porque ya están las ideas, solamente les recordamos las cosas. Pero en Aristóteles dice que no solamente es recordar, es también percibir, es lo que está aquí, es el mundo sensible como tal. De ahí depende muchísimo. Ahora bien, ¿cómo está organizada se ve esta organización de la naturaleza? Bueno, pues el mundo de la naturaleza está compuesto por sustancias primeras o individuales, pero también por materia y forma. De todas las cosas, todo lo que existe, dependen o penden de unas sustancias primeras, de unas primeras. Y después vamos a ver que esas sustancias primeras, esos objetos, estas cosas que están en la naturaleza, lo que nos rodea, tiene materia y tiene forma. Y materia como tal es lo que le hace ser aquello. Y la forma es lo que nosotros podemos identificar, pues, la manera como nosotros percibimos. La manera como nosotros podemos abstraer las cosas, cómo podemos identificar las cosas. Y claro, en el caso de Aristóteles, él para poder comprender la sustancia y para poder identificar esa materia y esa forma, necesitamos también relacionarlas con otro dato, que son las causas y los efectos. Miren ustedes, aparte de estos temas que está mencionando Aristóteles, también va a hablar de ¿cómo se llama? De poder decir que las cosas están hechas o se van haciendo. Si hay una causa que provoca un efecto, porque todo lo que nosotros hacemos como movimiento siempre va a crear algo, va a forjar algo o va a tener una consecuencia. Pero esa consecuencia también está fundada en un acto y una potencia. Una potencia o un acto. Una potencia es algo que se va haciendo, las cosas se van haciendo y una vez que ya están constituidas, entonces eso es lo que se conoce como un acto. Es decir, aquellos que son padres de familia ya son padres por acto. Aquellos que tal vez están solteros, no tienen hijos, entonces son padres de familia en potencia, porque van a llegar a ser, cuando sean padres, ya van a ser padres en acto. Ahorita son padres en potencia, porque están en ese proceso de irse haciendo. Entonces, todas las cosas se van haciendo, se van creando, se van forjando. Y todas esas cosas que se van forjando tienen esas sustancias primeras, esas sustancias individuales, esas esencias como tal. Lo que le hace ser eso y no otra cosa. Lo que a este árbol le hace ser eso y no otra cosa. Pero ese árbol tiene su materia y también tiene su forma. Entonces vamos identificando nosotros a partir de ahí, verá cómo todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos, tenemos un origen. Y ese origen lleva un proceso de evolución. Eso como parte de lo que nos dice Aristóteles. También Aristóteles dice un tema bastante interesante, que es cuando podemos decir que entra la parte de esas creencias que hay en un ser divino, en un ser trascendental. Incluso Aristóteles cuestiona el hecho de todo esto que nos rodea, las sustancias primeras, las cosas, el mundo, el universo, todo lo demás. Para él dice, no puede existir solo así por así. Las cosas no pueden existir de la nada. Y otra cosa, si las cosas existen y se van modificando, deben de ser modificadas, deben ser transformadas, pero por algo. ¿Por el qué? Y en este caso, Aristóteles va a decir, porque hay algo que se llama primer motor. Entonces, para Aristóteles, todo ser movido se mueve necesariamente por alguna cosa. Entonces, eso que mueve todas las cosas es lo que él le va a llamar primer motor. Pero este primer motor debe tener una cosa particular. Y es que eso que mueve no puede ser movido. Porque si fuese movido, entonces habría algo que está moviéndolo a este ser superior.
Y él dice, tiene que haber un primer motor, el motor inmóvil, como le llama uno, el motor inmóvil que mueve todo. Allí está el origen y es lo que impulsa a la existencia del cosmos, del universo, del ser humano y de todo lo demás. Entonces, Aristóteles habla en ese sentido trascendental, ¿no? Habla en ese sentido de que hay algo que mueve todo. Los planetas, el universo, todo tiene un movimiento, pero quien lo genera es ese primer motor. No le da un nombre, como tal vez lo van a hacer las diferentes religiones que le dan un nombre a todas a ese ser trascendental denominado como Dios, sea del hindú, sea del cristianismo, sea del musulmán, sea del budismo, de lo que sea. Hay algo, una fuerza, una energía, fuerza superior, ¿verdad? Que en las diferentes creencias religiosas pues se le ha denominado con un cierto tipo de nombre. Pero en el caso de Aristóteles, él solamente habla de un primer motor que mueve todo, no con un nombre específico, pero ese primer motor debe ser inmóvil, no se puede, nada lo mueve, él es el que mueve. Ese primer motor es el que genera todas las cosas que hay en el universo. Ahora, la estructura de esa realidad y el origen como tal de lo que de lo que nos rodea, del mundo. Entonces dice Aristóteles que el ser y el mundo lo concibió como un mundo ordenado, finito en el tiempo y materialmente finito. Miren qué interesante. El ser y el mundo, ojo, lo concibió como un mundo ordenado. Para Aristóteles, el mundo y todo el ser es algo ordenado. Es como cuando usted va a un concierto, a una orquesta. Todo está finamente ordenado. ¿Para qué está ordenado? Para darle un sentido a aquella pieza musical, a aquella obra de arte. Entonces, a partir de allí nosotros identificamos que para Aristóteles todo tiene un orden, todo está establecido, una cosa genera la otra. Si pasa algo aquí, entonces va a haber una consecuencia. Todo está ordenado, como cuando usted toca una pieza musical, cuando usted toca un instrumento de música, como cuando usted va a aprenderse los números de forma ordenada, entonces hay un orden. Y entonces esa es la manera como está estructurada la realidad y como el origen de todo para Aristóteles. Y Aristóteles va a manejar unos puntos interesantes. Miren ustedes, cosas que tal vez el día de hoy pues tal vez ya habrán pasado, pero algunas cosas como que nos dejan todavía como pensando, analizando. Para él hay dos cosas, el mundo supralunar y el éter. El mundo supralunar para él va a ser todo aquel montón de constelaciones, de planetas, de astros y todo eso, ¿ok? Eso es para él el mundo supralunar. Y el éter era todo aquello que llenaba los espacios entre un planeta, entre un astro, entre nosotros, las personas, porque nosotros mismos aquí fuera de mí hay aire. Sí, pero el aire está compuesto de algo que Demócrito va a decir después que van a ser átomos. Pero antes de concebirse como átomo, Aristóteles ya tenía esa definición de que todo lo que está entre espacio se le llama éter. Obviamente es una teoría que ya ha pasado, pero vamos, lo importante es concebir que nos podemos poner a pensar nosotros, ¿qué es lo que llena mi espacio? ¿Qué es lo que llena mi espacio? ¿Qué es lo que hay en mi dedo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me compone a mí este dedo? ¿Qué es lo que compone mi piel y hace que no se separe una cosa de la otra? Algo tan pequeño, pero también los espacios que hay entre nosotros. Miren que eso es algo interesante de preguntarnos y de cuestionarnos, porque a aquel que le interese ir más allá de lo que normalmente acostumbramos a ver, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que verdaderamente hay? Lo que nos une. ¿Qué es lo que hace que, aparte de la gravedad, que hace que no salga disparado del planeta, o que salga afuera y que me levante de la Tierra y vaya como que estuviera en el espacio? Aparte de eso, ¿qué hay en el espacio? Algunos hablan de un vacío, pero ese vacío, ¿vacío de qué? De nada. ¿Pero qué es la nada? Y algunos dirían, la nada es nada. ¿Será cierto eso? Habría que analizar. Yo hice un estudio acerca de la nada y de la no nada. Y entonces es bien interesante cuando uno se mete en el campo de investigación y analizar si verdaderamente en un cuarto hay varias cosas, las saco, ¿qué es lo que hay adentro de eso? Algunos dirían aire, oxígeno. Pero si pusiéramos una máquina que sacara todo, ¿qué es lo que hay dentro de esa habitación? Diríamos las paredes. Pero si quitamos las paredes entonces, la habitación dejaría de ser habitación.
pero el hecho de que no está la habitación, había algo allí. Y algunos dirían, eso no era nada, o sea, queda en nada. Pero esa nada Espacio. verdaderamente habría que analizarla un poquito más para comprender la situación. ¿Qué es lo que hay entre espacio? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que habita entre el tiempo? El tiempo, recuerden, el tiempo es una creación humana. Pero si lo vemos fuera del universo, ¿dónde está el tiempo? Aquí en la Tierra hablamos de ir derecha, izquierda, arriba o abajo, de ir adelante o atrás. Pero en el cosmos, por ejemplo, en el espacio, ¿cuál es la derecha, cuál es la izquierda? ¿Dónde está arriba, dónde está abajo? Esas categorías no están ahí, no están en el espacio. Las manejamos aquí en la Tierra porque tenemos esa facultad para ir para un lado y para otro y identificamos si voy hacia adelante, si voy hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, pero en el espacio, por ejemplo, ¿cuál es mi izquierda, cuál es mi derecha? La mano la sé, pero no sé la ubicación donde estoy, cuál es la derecha para el otro, cuál es la izquierda mía. Entonces, esas categorías van a cambiar, van a ser muy diferentes cuando nos ponemos a detener a pensar nosotros, porque a veces percibimos las cosas de una forma y porque a veces percibimos las cosas de otra manera. Los padres de esta se las voy a, este fue un video que yo lo descargué, pero este es solamente para que ustedes lo puedan ver aparte, ¿no? Porque dura como 15 minutos o 10 minutos por ahí. Esto es solamente para que ustedes puedan como analizar un poquito más, ¿verdad? No lo vamos a ver ahorita. Pero sí se lo voy a dejar ahí también en el campus para que ustedes puedan ver. Es sumamente interesante, me gustó bastante, por eso lo coloqué allí. La influencia aristotélica en la sociedad feudal. La sociedad feudal, pues obviamente hablamos de que los feudos, ¿no? Los terratenientes y todo lo demás, estos que eran dueños de grandes tierras, pero que estos terratenientes como tal tenían pues personas a su cargo. Ahora bien, estos feudales, ellos tenían estas personas, que eran sus empleados, trabajadores, algunos incluso hasta esclavos, podríamos decir. Estos se delimitaban a la orden que daba el feudal, pero también el feudal se delimitaba a la orden que le daba la monarquía. Entonces, vemos nosotros que hay una cadena. La sociedad de los feudales como tal, entonces se dieron en dos etapas. Hubo una primera etapa, ¿verdad? Que es donde tenemos la influencia platónica, que ha sido recibida por y a través del filósofo Avicena, ¿verdad? Y Alberto Magno también, de la época medieval, y también de los neoplatónicos, nuevos platónicos, de San Agustín también de otro conocido como el pseudo Dionisio. Estos, pues, pseudo significa, la palabra pseudo significa falso, ¿verdad? Pues eso es un poco de historia más que todo. Entonces, esa primera etapa de influencia platónica la vemos nosotros muy marcada cuando identificamos la participación de Avicena y de Alberto Magno, sobre todo cuando se emplea ese tipo de pensamiento de Platón, de esas ideas como tal, de esas realidades, ¿verdad? Que no son parte directamente de la parte sensitiva. Pero también tenemos otra segunda etapa, que es donde está dominada por pensamiento aristotélico, pensamiento de Aristóteles. Entonces, como se ven ustedes, son dos posturas que van como convergen, pero al mismo tiempo se distancian, ¿no? Entre el platonismo y el aristotelismo. Quiero entrar ya a un pensamiento bastante particular que a mí en lo personal me llama mucho la atención. No soy orientado directamente a este pensamiento, pero sí soy muy curioso, ¿verdad? Ven este señor que ustedes lo pueden identificar en la imagen, llamado Zenón de Sitio, el estoico. Pues a él se le puede decir que es el creador de la famosa escuela estoica, a Zenón de Sitio. La famosa escuela estoica. Incluso el día de hoy también se habla de los estoicos, que es el pensamiento más estoico, el tuyo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata ese pensamiento y si habrá alguno, por los que estamos aquí, alguno de los que estamos acá que tendrá un pensamiento estoico, vamos a ver si es cierto. Bueno, el precepto fundamental o el fin es vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significa eso? Vivir según la virtud. Ese es un pensamiento muy propio del estoico. A él se le considera el fundador, pero él anda buscando algo en particular en su doctrina filosófica, este Zenón de Sitio, y es acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para el estoico? Pues para el estoico la felicidad significa sentirse libre de toda perturbación externa. Es sentirse independiente, es sentirse con una tranquilidad interna y en pocas palabras es vivir la famosa ataraxia. ¿Qué es eso de ataraxia? Eso es tranquilidad. Tranquilidad.
La felicidad se encuentra en estas características. Que nada te perturbe. Que nada te perturbe. Que nada externo a ti te venga a perturbar. Ser independiente de las cosas. No es que voy a ser independiente porque me voy de la casa y que ya no quiero que nadie me mande y que yo voy a ir a hacer lo que yo quiera ahora. No, eso no es independencia. Independencia es no depender de las cosas, no depender de nadie. Es decir, cuando una persona depende de algo, si lo pierde, sufre. Y lo que el estoico evita es el sufrimiento, el dolor. Eso es lo que va a buscar el estoico. Evitar todo ese tipo de cosas que le perjudican a la felicidad, que le truncan la felicidad de la persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vivir en una ataraxia, en una tranquilidad, que tanto hace falta mucho el día de hoy, ¿verdad? Pero esto es un estilo de vida que es mucho más profundo. Es la capacidad de enfrentarse a las pasiones, de superar la debilidad, de superar las enfermedades. Miren qué pensamiento más interesante y más profundo el del estoico. Y un pensamiento que Zenón de Sitio fue el que promovió. Busca la tranquilidad, enfréntate a las pasiones. ¿Por qué? Y las pasiones no solamente nos referimos a cuestiones de pasiones tal vez de una parte genital sexual, no. Todo el montón de pasiones que muchas veces a uno le empujan a hacer las cosas. ¿Y qué pasa cuando no conseguimos las cosas? Estamos intranquilos. Yo quería algo, tenía un proyecto, esa era mi pasión de la vida. Pero ¿qué pasa cuando se pierde? Viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la intranquilidad. Y eso es lo que debe de evitar el estoico. Y para evitar eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser independiente. Ser independiente de todo lo que le rodea, de todas las cosas y de todas las personas. Es que yo amo, te amo muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando me hace infiel? ¿Qué pasa cuando viene y me doy cuenta de que me está pagando mal, que me engaña? Pero el amor que yo le siento es un amor bueno. Pero muchas veces ese amor me hace sufrir. Me hace sufrir. Muchas veces ese amor me atormenta. Cuando me atormenta eso, entonces, ¿qué significa? Que soy dependiente y no me daba ni cuenta y ahora, cuando empiezo a sentir ese dolor, ese sufrimiento, o cuando hay un fracaso, me doy cuenta que yo era dependiente de esto, de esa situación o de esa persona o de ese trabajo o qué sé yo, me volví dependiente y a lo mejor ni cuenta me daba. Y como no lo quiero perder, me vuelvo dependiente con mayor radicalidad. Y allí es donde hago entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? Me siento frustrado, me siento mal, me siento triste, enojado, me siento confundido. Entonces, eso es lo que tiene que evitar. Eso es lo que tiene que evitar en el pensamiento estoico. Se trata no de moderarse, sino de liberarse de las pasiones y no verse afectado por ellas. Que yo quiero ir, pues a mí me encanta y yo hago con mi vida lo que yo quiera, lo que yo quiero hacer, yo soy libre, yo soy soberano, soy independiente. Y bueno, y como yo soy así, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, perfecto, yo voy a ir a beber, ok, muy bien, usted vaya a beber todo lo que quiera. Pero eso, ¿qué es lo que le va a generar al siguiente día? Va a andar de goma, va a andar mal, me duele la cabeza, me duele el estómago. Entonces, ¿qué significa? Que todo eso le provocó, ese placer le provocó un sufrimiento, le provocó un dolor. Entonces, para evitar ese dolor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evitar totalmente, liberarse de todo ese tipo de pasiones, para no verse afectado. Miren, no verse afectado. Y no verse afectado por ellas con ayuda de algo que se llama apateia. La apatía es eso, ¿no? Esa liberación. Es la libertad de toda alteración emocional, de todo aquello que me puede cambiar mis emociones, mis impulsos. Esos impulsos que a veces son fuera de que yo soy muy enojado y que a mí no me digan nada porque si me buscan me encuentran. Entonces, ojo, esas cosas, dice, no te hacen ser feliz. Y como no te hacen ser feliz, ¿qué es lo que tienen que hacer? Libérate de eso. Libérate de ese montón de tensiones, libérate de ese mal genio, libérate. Es decir, busca ataraxia, la tranquilidad. Busca esa paz interior. Ese es un pensamiento, el pensamiento del estoico, es lo que anda buscando. ¿Qué es lo que necesariamente debe de acudir el estoico? ¿A qué debe acudir? A la virtud. Los estoicos sostienen entonces que las virtudes aseguran al sabio. Es solidario, es activo y proclama el parentesco natural de todos los hombres. Hay actos buenos y hay actos malos, hay actos virtuosos y actos necios. El hombre entonces puede optar por cualquiera de ellas. Algunos van a orientarlo o lo van a dirigir hacia la virtud y otros lo van a alejar de la virtud.
Entonces, lograr un buen carácter moral es resultado de un esfuerzo personal que exige esfuerzo personal, ejercicios morales, educación moral, un largo caminar de interiorización, de autoconocerse y también de tomar buenas decisiones consigo mismo. Estas son como algunas características para poder encontrar esa virtud estoica. Si vean ustedes, yo lo resumiría como en una palabra, como disciplina podría ser. Como una disciplina espiritual, una disciplina moral, una disciplina donde se conoce bien a persona. Disciplinarse, porque si no se disciplina, entonces ¿qué es lo que pasa? Que la persona se puede volver nuevamente, vuelvo y repito, dependiente de las cosas. Y necesita conocerse. No me hace falta lo que nunca he tenido, pero el que ya lo tuvo sí le va a hacer falta. Pero si algo yo no lo he tenido, podré desearlo, pero no será algo indispensable por el cual yo no pueda vivir. Porque si nunca lo he tenido, no me hace falta lo que no he tenido. Ok, pasando, porque mira, los estoicos son interesantes, pero también tenemos los que son los epicureístas. Y en este caso rescatamos a Epicuro de Samos. Ahí ven ustedes la foto, el rostro de él. Y un pensamiento, el placer nos acerca a la felicidad, el dolor nos aleja de ella. Ahora, yo quisiera que me abrieran un micrófono, cualquiera de ustedes, unos dos, para ver, así rápidamente. El pensamiento que decían los estoicos, de liberarse, de no ser dependiente de nada, de buscar la ataraxia. Ahora con este pensamiento, el placer nos acerca a la felicidad, el dolor nos aleja de ella. Me gustaría unos dos que abrieran su micrófono y me pudieran hacer una comparación, lo que ustedes comprenden entre el estoico y el epicureísta. ¿Cuál es como en qué se relacionan y en qué cosas son como diferentes? A ver, así muy rápidamente, lo que a ustedes les venga a la mente, ¿qué es lo que comprenden con este pensamiento? El placer nos acerca a la felicidad, el dolor nos aleja de ella. Vamos a ver, alguien ahí rápidamente que nos pueda encender el micrófono, por favor, que comprende acerca de estos pensamientos para que lo hagamos interactivo. Licenciado, mire, los drogadictos no son, esta es la palabra que decía, no son libres de ellos mismos, no son estoicos, mientras que las otras personas que no se drogan, sí son libres en esa parte. Los niños, por ejemplo, son estoicos, porque ellos juegan, ellos hacen la libertad de ellos, y ya las personas mayores, no, son del epicuro, Epicureísta, epicureísta. Ok. epicureísta. Ahora una Y cosa, María. Con esto de ah, ¿usted cree que los niños no son dependientes de nada? hay algunos, porque hay, vaya, por ejemplo, las personas que son motas, los niños, bueno, pues los niños que son abandonados por los padres no son de esa manera, pero los niños que tienen los padres, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo, vaya, yo tengo a mamá, a papá, y bueno, yo sí fui feliz cuando niña. Ahora, bueno, siempre tiene uno problemas cuando grande. Ok. Eso es Yo le pregunto, cuando un niño no es dependiente, entonces prácticamente podemos decir cuando no ha tenido a un padre o uno de ellos, no es dependiente, ¿cierto, María Delia? Si nunca lo ha tenido. Pero sí, hablando de un padre, pero el estoico dice que tiene que estar liberado, ¿no? De todo, ser independiente. Ahora la pregunta es, si ellos, los niños, en su inocencia, en su pequeñez, ¿será que son independientes y que no enfrentan ese tipo de situaciones, María? ¿O alguien más? claramente no son meramente independientes, pero tienen más libertad, porque ellos son libres emocionalmente. Ellos no tienen pensamiento a decir yo voy a hacer tal cosa, no, ellos son libres, los padres son los que se preocupan por ellos. Ajá. Pero Ahora, los sí. niños huérfanos, sí, son, los niños huérfanos sí tienen que pensar en que tienen que ir a la escuela, que tienen que ir a hacer la tarea, y mientras que los otros no. Los padres son los que se van a preocupar, van a decir, vaya, haga la tarea o vaya aquí. En esa parte, son libres en ellos de ser feliz, pero en preocuparse no. Ok, perfecto. Ahora que vamos a ver, ¿alguien más? Me gustaría escuchar las otras opiniones, a ver. ¿Qué piensan acerca de lo que nos está diciendo María Delia? Día. Franklin. Es un tema
de bastante debate, ¿va? Porque dice que el placer nos acerca a la felicidad. Pero para mí la felicidad es relativa, ¿va? Lo que a mí me hace feliz, quizás a otra persona no le hace feliz. Porque para alguien es dolor, para mí no es dolor. Y entonces el placer nos acerca a la felicidad es bien complicado. Porque decir por ejemplo, un drogadicto, ese placer para él lo está llevando a la felicidad. Pero uno que no está dentro de eso no dice, no, eso no es felicidad, ¿verdad? Pero ahí es relativo para cada persona, el hecho de que considere que cuál es su felicidad para ella. ¿Y cuál es la felicidad para usted, Franklin? Bueno, desde mi punto de vista, para mí la felicidad es sentirme bien conmigo mismo, con lo que Ajá. hago. Eh, digamos, hablando ahorita del tema de la niñez, ¿verdad? Para mí, una buena niñez para mí fue haber estado con mis dos padres o, 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 tener tiempo para jugar, en fin, muchas cosas, pero quizás otra persona que tuvo a sus dos padres no tuvo una niñez, como para mí es una felicidad. Quizás aunque tuvo a sus dos padres no fue la misma, y entonces es bastante relativo. Ese es el placer para usted entonces. Sí. Ok, muy bien, gracias Franklin. Ok, siguiendo, miren ustedes, el placer nos acerca a la felicidad y el dolor nos aleja de ella. Este pensamiento es muy propio de una época de crisis, de decadencia social, época donde se ha roto la unidad entre la moral y la política. 341 al 271 a.C. Epicuro se interesó particularmente en los asuntos éticos y antropológicos, en los asuntos del ser humano, el estudio del hombre. Este concepto, como lo estamos viendo, está enfocado en el placer, pero entendido como un bien principal. Está en contraposición a todo aquello que te lastima, a todo aquello que te hace mal, a todo aquello que te evita ser feliz. Todo aquello que te provoca dolor, eso hay que evitarlo. Es lo que nos van a decir los epicureístas. Todo aquello que te provoca dolor hay que evitarlo. Pero debes de buscar ¿qué? El placer. La pregunta sería, ¿cuál es el placer el día de hoy? ¿Qué me hace a mí ser feliz? ¿Cuál es el placer? ¿Qué es algo placentero para mí? Epicuro va a desarrollar una teoría Lick. moral en donde va a identificar el placer con la felicidad. Recuerden que en este caso, los estoicos dicen que hay que evitar todo, dolor, incluyendo el placer también. Porque el placer a la larga te va a generar un cierto tipo de ansiedad y un cierto tipo de dolor. Porque cuando ya se acabó el placer, para los estoicos, si ya se acabó el placer, ya se terminó la felicidad. Eso es como cuando alguien va a hablar de un placer, de un momento, de un instante. Pero ¿cuánto tiempo te duró ese placer? Un instante. Eso es como cuando alguien es joven, adolescente y se está masturbando, ¿no? ¿Cuánto tiempo te dura el placer de una masturbación, por ejemplo? Un momento. Pero la cuestión está de que eso debería de ser permanente, ese placer. Ese goce, ese placer en ese momento debería ser más duradero, debería ser permanente. El problema está que cuando ya se terminó ese momentito, cuando ya pasó ese momento, ¿qué viene después? Ya no hay más nada. Se terminó. Y entonces, cuando tú agarras un plato de comida también que te gusta, que te deleite, que lo querías, lo saboreaste, y cuando ya te lo comiste, ¿qué viene ahora? ¿Qué quedó? Algunos dirían, quedó el placer. Sí, pero es que el placer, el problema está de que el placer se termina en ese momento. Para los estoicos, el placer es finito. Y cuando ya se termina, ya no hay más placer. Y si ya no hay más placer, ¿qué viene? La necesidad de volver a querer sentir aquello. La necesidad de querer volver a experimentar ese placer. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando no lo experimentas otra vez, cuando no lo sientes igual que la vez anterior, ¿qué pasa? Puchica, como que algo me quedó faltando, como que algo quedó inconcluso. No me llenó esta vez la expectativa. Entonces, esta es insatisfacción de no haber sentido lo que sentí anteriormente, de no haber experimentado lo que experimenté anteriormente. Entonces, para los estoicos dice, hay que evitar incluso hasta el placer mismo. Pero en el caso de los epicuros, no. En el caso de esto, dice que el placer es la medida para poder llegar a la felicidad. Ahora bien, Wendy. Lick, también me hace pensar lo del placer, por ejemplo, cuando deseamos celebrar el cumpleaños a nuestros hijos, por ejemplo. Bueno, pues se lo celebramos, entonces decimos,
pero me di el placer de celebrar el cumpleaños a mi niño. Entonces creo que ahí no se termina el placer porque uno, o sea, me pongo a pensar, queda bien consigo mismo, pues. Pero ¿cuánto le duró ese placer? O sea, ¿Será que solo el día? exactamente. Eso ahí nomás quedó. Incluso más bien después de eso quedó cansado, quedó cansada, que hay que arreglar, que hay que barrer, que trapear y que hay que volver a arreglar todo. Eso sí, ¿verdad? Para los estoicos eso hay que evitarlo. Pero para los epicureístas dice que ese placer que usted sintió, ese placer que usted vivió, es lo que le llegó a ser feliz. Y eso es lo que debe de buscarse. O sea, ¿qué es lo que debe de hacer entonces ahora? Volver a repetirlo. O sea, debe de seguir celebrando más cumpleaños y más seguido, todos los días. Para ese placer no perderlo. Para ese placer volver a sentirlo. Bueno, eso es una manera de explicarlo. El máximo bien en el hombre es el placer físico. Pero también está el placer espiritual. La virtud es lo más excelente. La verdadera, el verdadero placer consiste en preferir el placer más duradero, aquello que es permanente. Y en este caso, el placer que es más duradero es el placer espiritual. Y no me estoy ubicando en una parte religiosa, de alguna religión en particular, no, de alguna creencia, sino aquel placer que es espiritual, que genera un bien, que llena, que se siente bien. Vuelvo y repito, no hablo de ninguna religión, ¿verdad? Sino un placer que es duradero, esa virtud que nosotros debemos de buscar. Ahora bien, esto miren que es interesante ponerle atención, las fuentes del dolor. Puchica, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Yo no me siento bien, y si no me pasa esto, me salgo de una para caer en otra. Y qué barbaridad. Veamos cuáles son las fuentes del dolor, a ver si nos podemos identificar con alguna de ellas. El temor a los dioses. No hago algo porque me van a castigar. O sea, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque Dios o los dioses o quien sea o una fuerza sobrenatural me puede castigar. Entonces, me fue mal por tal cosa. Ah, es que te castigó Dios por andar de malo, por andar haciendo esto, porque no tenías que haber hecho eso. Entonces, mira, Dios te castigó. No sabemos cuál Dios, ¿verdad? Pero Dios te castigó, es un Dios castigador entonces. Entonces, para evitar sentirme mal con mi conciencia, porque tal vez hice algo y lo disfruté, pero después ando mal de que, ay, mejor no lo hubiera hecho, y que qué barbaridad, en el momentito lo disfruté, qué rico, todo la pasé muy chévere, pero después vengo con el cargo de conciencia. ¿Y por qué hay cargo de conciencia? Porque siento que le fallé, siento que fallé a mi creencia, siento que le fallé a mi fe. Entonces es una manera de sentir dolor. Es una manera que quedé con aquel malestar espiritual, que a veces estaba casado y le fallé a mi esposa, y yo sé que la pasé muy rico y toda la cuestión, o le falló a la esposa, al esposo, y todo la pasó muy chévere, pero quedó con aquel cargo de conciencia después allí. ¿Y por qué quedó con aquel cargo de conciencia? Porque dicen que la conciencia es la voz de Dios que te habla. La conciencia es la voz de Dios que te habla en tu interior y que te está remarcando que lo que hiciste fue incorrecto, o de que no tuviste que haber hecho eso. Hablándolo así muy superficial, ¿no? La solución sería la ciencia que explicaría en investigar y explicar la causa de los fenómenos y la educación misma. Todo tiene una explicación y hay que tratar de buscarle esa explicación. La otra fuente de dolor es el miedo a la muerte. La solución sería el rechazo a la existencia de un alma que sería condenada debido a la mala vida terrena. La muerte es descomposición orgánica, pero nos da miedo morir. Nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo morir? Dejar este mundo terrenal, este mundo ficticio, como lo podríamos decir, trayendo a colación a Platón, ¿no? El mundo que es una copia, nada más. Miedo a morir. ¿Por qué tengo miedo a morir? ¿De qué tengo miedo? Y algunos otros, y peor todavía le agregamos, ¿de qué manera voy a morir? Eso es lo que más miedo me da. Ok, ese miedo provoca en mí un dolor terrible. Cuando alguien está enfermo, le dicen, tiene cáncer, alguien tiene una enfermedad terminal, ya tienen la palabra en la frente aquí, muerte, muerto. ¿Por qué si me dan una noticia terrible de una enfermedad, ya siento que ya estoy enterrado? Ya estoy enterrado, papá. Ya, tírenme.
allá, porque ya estoy muerto. Entonces, inmediatamente nosotros vemos cuando alguien muere, porque ya después se murió. Pero antes de morir, hay un miedo, hay un terrible dolor que yo siento, que experimento. Ah, pero vamos, si no es el caso suyo, pero si sabe que un familiar va a morir, ese dolor que le provoca la muerte. Concebir los dolores como una fatalidad insuperable. La solución entonces, ¿cuál sería? Una ciencia médica, evitar los dolores, porque a nadie le gusta estar sufriendo, a nadie le gusta sentir un dolor. Nadie le gusta sentir un dolor. Pero le tengo miedo, es una fuente del dolor muy fuerte. El dolor del dolor. Me duele esto, me duele lo otro. Es decir, hay algo que me hace hacer, me provoca mi intranquilidad. Entonces, vemos de que el dolor provoca dolor. O sea, me duele algo, pero ese dolor me da intranquilidad, me hace sentirme mal. Y como me hace sentirme muy, muy mal, entonces inmediatamente yo lo que debo de hacer es evitar sentir un dolor. Dicen, ahora vaya a parir sin dolor. Hay técnicas ahora, hay métodos de ciencia de la medicina que usted puede parir sin dolor. ¿Y por qué no puede parir con dolor? Porque le tiene miedo al sufrimiento. Porque el dolor provoca un sufrimiento. Y nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Yo ya me quiero morir porque ya esta vida tan mala, esta vida tan cosa seria, esta vida pésima, esta vida de perro que estoy llevando. Entonces, no, es sencillamente yo me quiero morir ya. No es que se quieren morir. Lo que quiere es dejar de sufrir. Y no es porque no ame la vida, no porque no quiera vivir, sino porque no quiere sufrir ya. O sea, le ha pasado tantas cosas malas en la vida, le han pasado tantas cosas malas, que lo que no quiere es seguir sufriendo. Pero no es que no que quiera seguir viviendo, que son dos cosas muy diferentes. La existencia ávida de los placeres es una fuente de dolor. Esa avidez, ese deseo. Es que yo no puedo estar en la casa, yo tengo que andar en la calle, yo tengo que salir con mis amigos, yo tengo que andar para arriba y para abajo. Es que yo si estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, siento como que me voy a morir. Oh, no, es que yo tengo unos deseos de comer, unos deseos de comer y de comer. Es que miren, si yo, mientras más me arriesgo, más siento que vivo. Mientras más adrenalina siento, siento que más estoy existiendo. Y entonces, esa avidez de placer, hay un momento en el cual puede ser tan fuerte que te llegue a provocar un dolor. El dolor por no obtener lo que tú quieres, lo que yo deseo. La solución sería obtener entonces los placeres con prudencia. Caso contrario, la vida caería en un sufrimiento y en una insatisfacción. No hay nada peor que sentirse insatisfecho, sentirse que no quedó bien o seguir sufriendo. El placer debe buscarse en este mundo, haciendo a un lado los prejuicios y los temores religiosos. Porque, seamos realistas, hay un montón de cosas que se evitan, ¿verdad? No porque tal vez sean algo malo, pero sí hay muchas cosas que se satanizan demasiado. Hay gente que ve al diablo en todas partes. Obviamente hay cosas que hay que evitar, pero llegar al extremo, como yo he dicho siempre a una persona, es pensamiento mío, todos los extremos son malos. Si me inclino mucho para aquí es malo, si me inclino mucho para allá es malo también. Todos los extremos son malos. Entonces, ser extremista también trae sus consecuencias negativas. Entonces, no todo es bueno y no todo es malo tampoco. No en todo voy a ver a Dios y tampoco en todo voy a ver al diablo. Y esos son prejuicios que tenemos que irnos quitando. Tenemos que analizar lo que estamos viviendo y lo que me hace bien y lo que me hace mal. Si yo considero que algo me hace mal, pues no lo voy a hacer, obviamente. Pero también hay algo que se llama fanatismo. Y el fanatismo es muy peligroso. Por el fanatismo mucha gente ha muerto. Y no porque sea algo coherente, lógico, sino porque se cerró. El fanatismo hace que la persona se cierre en sí misma. Se quede como en un cuadrado, un cuadrilátero ahí metido y que no salga de ahí. Y esos temores religiosos, esos prejuicios, ojo, hay que tenerle un poquito de atención y ponerle un poquito de raíz cuadrada también a analizar la cuestión. Porque no todo es bueno y no todo es malo tampoco. Dos modos de entender el placer. Ese placer, ustedes pueden ver las fotografías, pueden ver las imágenes allí, ¿verdad? Donde están sintiendo o experimentando un tipo de placer diferente. Las tres imágenes que pueden ustedes observar. Una está en una fiesta, están alegres con sus amigos. El otro está pues observando, está leyendo, está disfrutando una taza de té o café, qué sé yo.
el otro está en una tranquilidad en el campo, en la gramita y todo. Bueno, dos modos de entender el placer. El placer es un sentimiento que es parte de distintas experiencias. Los placeres intelectuales, los placeres estéticos de la belleza y los placeres apasionados. Pero también en segunda parte tenemos el placer, es la sensación o el estado orgánico, es decir, integral, desagradable provocado por algunos estímulos como la embriaguez o la indigestión. Son placeres que sí, en un primer momento los sentimos, son sensibles porque los sentimos, son inmediatos porque los hacemos allí mismo, pero son fugaces también. Pueden terminar en intensos dolores físicos. Entonces tenemos cierto tipo de placeres que nos van a generar una alegría, una felicidad, algo mejor, pero también otro tipo de placeres, ¿verdad?, que pueden terminar al final en cierto tipo de dolores físicos, cierto tipo de inquietud, ¿verdad?, o de ansiedad. Si clasificamos los placeres, a ver cuál de todos esos ustedes podría clasificarse. Ya, yo entro en este, yo caigo en el primero o en el tercero. Vamos a ver. La clasificación de los placeres son placeres naturales y que son placeres necesarios. Por ejemplo, los apetitos naturales. Todos los apetitos, comer, ¿no? Sentir hambre, sentir sed, bueno, son placeres que nosotros tenemos que solventarlos por naturaleza, porque es algo necesario para vivir. También están los placeres que son naturales, pero no son necesarios. La gula, los viajes, el trato sexual. Es que yo no puedo estar sin una mujer, no puedo estar sin un hombre, que mire que yo tengo que es algo que a mí me impulsa, que me mueve. Pues vaya un médico, porque si tan así tampoco es que es una bestia, ¿verdad?, una bestia apocalíptica, que no tampoco va a poder mantenerse sin tener relaciones sexuales con alguien. Entonces, oye, cuando hay algo muy severo, es que hay algo que hay que controlar también. No es que a mí me encanta viajar y si yo no salgo, entonces yo me estoy muriendo. Tampoco. Es decir, vamos, hay placeres naturales, pero no son necesarios. Hay placeres que no son ni naturales y tampoco son necesarios, como la fama, la gloria. Estos son placeres que a la larga se convierten en una carga porque deben mantener un estatus o un prestigio muy elevado. Y eso implica un grado de exigencia. Y pues obviamente a veces al final pues como que no generan mucho. 4. Placeres cinéticos, es decir, placeres que se repiten. Por ejemplo, al eliminar el dolor, termina en un placer. Pero ese placer al terminar nos vuelve a generar otra vez esa necesidad de volver a sentirlo, de volver a experimentarlo, como ya lo decía anteriormente. Entonces, después de comer, vuelvo a tener hambre. Después de hacer esto, vuelvo otra vez. Entonces, son cinéticos, es algo repetitivo. Los placeres estáticos, los más estables, por ejemplo, la ataraxia, que ya lo decía, que era la tranquilidad del alma, y la auponia. La auponia, que es la ausencia de dolor. Estos son los placeres estáticos. Tenemos los placeres corporales, los placeres del alma, pero también tenemos esos placeres que son violentos y esos placeres que son serenos. Entonces vamos identificando que hay diferentes tipos de placeres. A ver cuál de estos son los que nosotros concebimos. Y para terminar, el mayor bien es el placer y el mayor mal es el dolor. Ese es para que tengamos muy en cuenta, ¿no? Cuando hablamos del epicureísmo, el mayor bien es el placer y el mayor mal que existe en el mundo es el dolor. Y eso es lo que tiene que evitar según los estoicos. De todos los placeres debe escogerse el más duradero y el que sea más estable. Y en este caso, los más duraderos y los más estables son los espirituales y no los corporales. No está diciendo que no existan, es que están, pues están allí. Pero los que debe de buscar preeminencia el hombre, según desde la postura de los estoicos, es aquellos que son espirituales. Esos son los que deben de buscarse, los que son permanentes, los que generan un placer. Interesante, ¿no? Bueno, esos son los temas de hoy. Me parece interesante. Ahora, me gustaría escuchar algunos de ustedes qué impresión, así en 1 minuto, 2 minutos, porque ya tenemos poco tiempo. 1 minuto, 2 minutos, ¿qué les genera este pensamiento de estoicos, epicureísta, el placer, la felicidad, la dependencia, independencia? Bueno, tantas cosas que se pueden decir. A ver, 1 o 2 participaciones, así, pero rápidamente, ¿va? Porque ya nos va el tiempo. Yo creo que nunca, bueno, al menos a mí nunca me había tocado ver el placer desde ese punto de vista, de que a cierto punto nos genera como una dependencia, ciertos placeres. Entonces, no sé, nunca me había puesto a analizar que cosas que nosotros hacemos como buenas o que nos llevan a felicidad, en algún punto nos generan algún tipo de dependencia. Nunca
nunca me había puesto a cuestionar sobre esa forma de ver los placeres o los dolores también. La verdad que me parece bastante interesante. Ok, gracias Mario. ¿Alguien más? Vamos a ver. Ahora su micrófono. Saber identificar los placeres que nos hacen bien y los que nos hacen mal, los que nos llevan a la felicidad o los que nos hacen ser dependientes de ellos. Ok, así, gracias Alejandra. ¿Alguien más? A ver, Me llamó la atención, Lee, Wendy. que, bueno, ajá, estaba confundida porque imagínense que yo pensaba que al celebrar, por ejemplo, el cumpleaños de mi niño, yo sentía mi placer, ¿va? Pero en realidad era un placer momentáneo, ¿va? Como, o sea, me aclaré y dije yo, me aclaró usted y me puse a pensar y digo, en realidad es cierto, porque solamente iba a ser momentáneo, o sea que el verdadero placer es el espiritual, me ha quedado muy claro. Gracias. Ok, gracias a usted Wendy. ¿Alguien más? Yo, bueno, pues poner diferentes puntos de placer y miedo, poder entender esa parte. Al principio yo no sabía que eso se dividía. Yo pensaba que solo aquí quedábamos o eran problemas. Pero miramos que son miedos y son placeres también. Así es. Gracias María Delia. ¿Alguien más? Miedo al fracaso o a la inexistencia y placer en un futuro obtener muchos, ¿cómo le digo? Éxitos en la vida. Para mí eso sería un placer, tener no solo un título, tener mi hogar, mis terrenos, todo eso. Para mí sería un placer a largo plazo. Ok, muy bien, gracias Abigail. ¿Alguien más? Miren qué interesantes estos temas, el epicureísmo y el estoicismo. Diferentes maneras de cómo concebir la felicidad. Es interesante el tema ahí de los diferentes tipos de placeres, ¿verdad? E incluso el miedo, porque si nos ponemos a analizar el miedo, no todo el miedo es malo, ¿no? Porque digamos, el miedo, como yo tengo un miedo a fracasar, ese miedo me puede impulsar a no fracasar. Por ejemplo, yo tengo un miedo a 5 o 6 años, no ser exitoso, pues entonces, gracias a ese miedo, entonces me voy a preparar, voy a estudiar, voy a hacer cosas, me voy a impulsar. Entonces, simplemente hay que saber cómo utilizar ese miedo. Ok, gracias Franklin. Miren ustedes qué interesante. Son posturas bastante buenas, ¿verdad? Bastante buenas que a uno lo cuestionan acerca de la vida. ¿Recuerdan el tema cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama el tema de hoy? El problema del hombre. El problema del hombre. Ese es el tema de hoy, el problema antropológico. El problema del hombre. Porque el problema está, bueno, es que está, como podemos decir, no es tanto el ver solo una postura, sino ver el conjunto. El conjunto de los epicureístas y el conjunto de los estoicistas, el conjunto del pensamiento de Platón, el conjunto del pensamiento de Aristóteles, de Sócrates. Estos personajes nos están dando una gran lección el día de hoy. Cómo hacer para que verdaderamente podamos seguir trabajando, encontrando la felicidad. Algunos lo hacen desde la postura del estoicismo, otros lo hacen desde la postura del epicureísta. Vamos a ir viendo en las otras clases, otras posturas que son buenísimas, muy interesantes y que nos cuestionan acerca de nuestra realidad como personas y que nos ayudan también a clarificar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Si me está ayudando a ser feliz o no, al contrario, todo lo diferente. Bien, yo les voy a aperturar, ahorita que termine la clase, les voy a aperturar, porque solo falta un minuto ya, el Padlet. En el Padlet usted va a escribir ahí, así como hicimos la primera clase, ¿verdad? Van a escribir ustedes ahí qué fue lo que aprendió hoy. ¿Verdad? 1, 2 o 3 párrafos, nomás escribir 2 párrafos de 2 líneas cada uno, por favor, que era un párrafo. Ahorita sí ya lo voy a revisar un poquito con más detenimiento, ¿verdad? Voy a darles chance para todo el día que quede abierto el Padlet y ustedes puedan escribir allí lo que aprendió hoy. Así que, por favor, no sean pichicatos al momento de escribir, ¿verdad? Así que traten de escribir lo que ustedes consideren. Escriban su nombre, porque si escriben solo el pensamiento y no me dicen quiénes son, no voy a poner nota. Entonces, por favor, son 5 puntos que cuesta el Padlet. Lo que usted aprendió hoy, nombre completo, porque hay algunos que se parecen los nombres. Entonces, nombre completo y abajo usted escribe su pensamiento, su análisis, su reflexión o lo que aprendí hoy. ¿Ok? Eso porque ya se va a cerrar.